Bien, vamos a tratar de reflexionar algo que nos sirva y que con eso podamos ser mejores cristianos que ayer, no que otros, sino más bien que nosotros mismos. El Evangelio, Mateo 18, 21 al 35, nos presenta sobre el perdón. Y ustedes dirán, bueno, en la primera lectura habla de estos muchachos que fueron llevados al fuego, pero no se quemaron. Podemos incluso hilar las cosas dándole una interpretación. La primera lectura, Daniel 3:25. Daniel 3:25 dice, sí es 3:25, ¿verdad? Sí. 3:25 dice, entonces Azarías en medio del fuego empezó a orar. Versículo 34, capítulo 3. Por tu mismo honor no nos abandones del todo. No deshagas tu alianza con nosotros, no retires de nosotros tu misericordia. Hazlo por Abraham. Bueno, ya es una oración extensa. Vayamos ya hasta los versículos últimos, el 43. Líbranos, Señor, por tu maravilloso poder, muestra qué glorioso es tu nombre. Y si vamos leyendo en los otros versículos, encontramos que los jóvenes no se quemaban y que en su caso dice que aquellos que estaban colocando la leña ahí en el horno eran los que se estaban quemando. Ahí en el versículo 46 no dejaban de alimentar el fuego con petróleo, brea, trapos y ramas, y las llamas que se elevaban hasta más de 22 metros por encima del horno, salieron y quemaron a los caldeos que estaban alrededor del horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno para estar con Azarías y sus compañeros y echó fuera del horno las llamas de fuego. Aquí encontramos a un hombre y a varios que están en un horno. Ese horno está siendo alimentado con estos combustibles como la brea, trapos, ramas y petróleo. Y ahí nos indica qué tan grandes eran las llamas. El fuego devorador. Pero el Señor libró a estos jóvenes de ese fuego devorador. Enlacémoslo con lo que es tener coraje. Enlacémoslo con lo que es tener odio y rencor, resentimiento hacia una persona. Ese fuego que quema. Si nosotros tenemos confianza en el Señor, Él nos puede librar de ese sufrimiento que provoca el tener odio, coraje. Aquí dice que libró de un fuego físico, pero también la oración en nosotros será necesaria para perdonar. ¿Y qué es de lo que nos habla el Evangelio? Vayamos ahora sí al Evangelio, vamos a tratar de ir haciendo conexiones con lo que es esa primera lectura. Muchas veces a nosotros nos han hecho cosas o nos han dicho cosas por las cuales nos sentimos enojados y a lo mejor le retiramos el habla a alguien o nos distanciamos físicamente. Incluso puede ser que hasta estemos viviendo todavía en la misma casa, pero con ese distanciamiento del corazón que a veces llega a ser más frío que el distanciamiento físico. Porque si estamos distanciados físicamente, pero el corazón nos une, no importan las distancias. Pero cuando hemos sufrido una traición, cuando nos han dado la espalda, cuando nos han lastimado, ahí nosotros podemos encendernos en ira, en enojo, y eso obviamente produce también distancia. Y ahí viene la pregunta. Se acerca Pedro y le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar
Aquí no pongamos mi hermano, ¿verdad? Para no especificar o puntualizar. ¿Cuántas veces deberé perdonar? Si fulano, sutano, mangano me hace algo malo, hasta 7. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y obviamente Jesús después pone una parábola que nos describe incluso un proceso para sanar y pedir perdón. ¿Por qué es necesario perdonar? Porque hay varios frutos del perdón. Cuando uno perdona, uno sana. Cuando uno está con el resentimiento, incluso sufre, la herida nos carcome. Si yo voy a perdonar, voy a sanar. Obviamente esto de sentir coraje nos mantiene en una prisión, nos mantiene así sofocados. ¿Por qué voy a perdonar? Porque el perdón libera, porque el perdón sana. Cuando uno logra perdonar, uno rescata, porque cuando uno está sumergido en el odio, uno pierde la paz. Cuando uno está sumergido en el odio, en el rencor, en el resentimiento, uno pierde la felicidad, la alegría, y si uno perdona, uno las puede rescatar. ¿Cuáles serán las cosas que más nos cuestan perdonar? Cuestiones materiales, cuestiones personales, o dependiendo de las personas, ¿qué es lo que más nos cuesta perdonar? ¿O en qué momentos nos cuesta más perdonar? Yo considero que las faltas podrían ser pequeñas o grandes, pero si nuestro orgullo nos impide perdonar, aunque sea una pequeña falta, yo voy a vivir esclavizado, yo voy a vivir sufriendo. Me pueden decir una cosa muy pequeña, pero como mi orgullo es muy grande, me siento humillado y ofendido y no te voy a perdonar. Y eso es lo que nos impide perdonar. Entonces hay que rescatar todo eso que teníamos antes de que nosotros nos dejáramos afectar por aquellas cosas que nos hicieron. Me dijeron algo, me hicieron algo, muy bien, pero yo también permito entrar ese daño a mi corazón y puede, como la gangrena, recorrer todo mi cuerpo y todo mi ser y al final dominarme. Sí, yo me imagino que ustedes sí saben qué es la gangrena. Es una intoxicación en el cuerpo a través de una herida o algo, y vas recorriendo el cuerpo, va lastimando lo que son la parte donde se infectó y puede ser que hasta cubra todo el cuerpo, si es que antes la infección no acaba con la persona. Un tatarabuelo mío, en aquellos tiempos, ya ven que no había corta uñas, agarró una de esas navajas muy filosas que utilizaban o que utilizan todavía los barberos para cortarse, y con esa misma navaja se quiso cortar las uñas, y ya ven pues cuando ya me imagino que ya cuando está uno grande pues las uñas se hacen más gruesas, más densas, y más si no te las cortas y andas con tus guaraches y pues entonces mi tatarabuelo cortándose así, ¿sí se dice tatarabuelo el papá de mi abuelito? Sí, mi tatarabuelo por cortárselas, ¿o es bisabuelo? Es bisabuelo. Nomás lo estaba poniendo a ver si ustedes estaban poniendo atención, no crean que no sé. Mi bisabuelo, entonces mi bisabuelo en el estarse cortando las uñas, ¡zas!, que se agarra un dedo y fue una herida grande, de manera que le salió gangrena y notaron su herida, y entonces ya cuando fue al doctor después de haber avanzado toda esa infección ahí, le dijeron, ¿sabe qué, señor? Tenemos que amputarle, tenemos que cortarle su pie. Y él dijo, no quiero que me lo corten. Señor, es que si no se le corta, la gangrena va a ir subiendo y toda esa infección puede afectarle y puede ser letal. No. Y no quiso que le cortaran su pie y murió de eso. Así es el odio y el rencor. Nos lo dejamos avanzar en nosotros. Es que nosotros somos dueños de nuestros sentimientos. Tú me puedes decir a mí algo y hasta donde yo permita que
tu ofensa o lo que tú me hiciste me lastime, hasta ahí me va a afectar a mí. Pero si quizá a lo mejor me dijiste algo, me hiciste algo, y hoy ando llorando, mañana también y pasado, pero ya después, ya me voy a ir liberando poco a poco, ya pues, vuelta de hoja, tengo que vivir mi vida y ni modo, me lastimaste, me hiciste esto y tengo que seguir adelante. Ahí entra la libertad, la inteligencia, también el amor propio que debemos de tener nosotros. Debemos de querernos, de respetarnos. Si yo me quiero, entonces, a pesar de que esto sea muy fuerte, yo tengo que tomar una decisión. Pero si a veces no tengo ese amor propio que me haga levantarme, voy a dejar que los demás me sigan pisoteando o que con sus palabras me sigan humillando. Tengo que rescatarme yo. Entonces, cuando uno perdona, también uno tiene que buscar el rescatarse, rescatar esa paz, esa tranquilidad. Con eso obviamente recuperamos muchas cosas, incluso hasta podemos ser más sensibles a las maravillas de la vida, el aire, la música, tantas cosas que se pueden disfrutar. Recuperamos la vitalidad cuando uno logra perdonar. Hablando de esa paz que necesitamos, una paz para poder comer a gusto, para poderse bañar a gusto, para poder descansar a gusto. Habrá personas que incluso ni dormir pueden por estar todavía con el resentimiento, el dolor, el coraje y por qué, y queriendo encontrar la razón de un motivo que no depende de ti. Entonces, cuando uno perdona, uno puede también obtener la paz y obviamente pues en forma integral la felicidad. ¿Por qué hay que perdonar? Pues primeramente cuando uno adquiere conciencia hay que perdonar porque Dios también nos perdona. Y eso es lo que encontramos dentro de la parábola. Dios nos perdona y porque Dios nos perdona uno tiene que perdonar. Yo soy hijo de Dios, Dios me perdona a mí. Quizá a lo mejor yo estoy ofendido o me siento lastimado porque alguien me ofendió con sus actitudes o con sus palabras, pero ten presente que tú has cometido más faltas en la vida y Dios así te perdona. Entonces tienes que perdonar porque Dios te perdona y Él nos pide perdonar. Entonces también por eso mismo, cuando uno perdona a los demás, uno también ayuda a que el otro viva bien. Alguien podrá estar resentido o incluso con un cargo de conciencia porque la otra persona no le perdona. Y a lo mejor nosotros tenemos por ahí conocimiento de alguien que no está a gusto, no está en paz porque va a pedir disculpas. Oye, perdóname, dame la oportunidad, mira, quiero otra vez reiniciar mi vida. Y la otra persona llena de orgullo dice, no te perdono, eres esto, eres lo otro. La otra persona también necesita ser perdonada, por eso debemos también de perdonar, porque al mismo tiempo estamos devolviendo esa paz que necesita. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque cuando no perdonamos nos estamos lastimando. Cuando no perdonamos nos lastimamos mutuamente. El otro me dice, yo le respondo, él me grita, yo le respondo. Y estamos en ese estira y afloja y lo único que estamos haciendo es lastimarnos. Y dentro de tantas heridas que se van acumulando, obviamente a veces hasta nos llegamos a acostumbrar. Y en el lastimarnos nos amargamos la vida. No disfrutamos la vida. Yo a veces pues me toca mirar algunos de los matrimonios, ¿verdad? Cómo se acompañan después de mucho tiempo, pero que no se han perdonado. Obviamente viven solamente por una obligación y quizá a lo mejor de identidad, para que no diga nada la gente por nuestros hijos, pero como no se han perdonado, siempre con sus caras de amargura, de frustración. Y pues qué difícil es vivir de esa manera, ¿no? Porque se están lastimando mutuamente, sufren mutuamente. Pero si nosotros entendiéramos esto de que tenemos que perdonar porque salimos de ese hoyo o salimos de ese lugar de tormento, pues cambiarían las cosas. ¿Qué tenemos que hacer para saber perdonar? Miren, sin duda los psicólogos podrán presentar muchas cosas, pero sobre todo para aprender a perdonar o saber perdonar, lo primero que necesitamos es querer. Si yo no quiero perdonar, así me traigan lo que me traigan, yo no quiero perdonar, ¿y qué? Pero tú te das cuenta que con eso sufres. Cuando una persona está resentida, cuando una persona está dolida por dentro, ¿qué es lo que escupe? ¿Amor o veneno? Puro veneno. Está platicando con alguien a quien quiere mucho y
quien es merecedora de palabras bonitas, agradables, y no, pónganse a pensar, digo, son cosas que suceden en los matrimonios, ¿no? Y está la mamá dolida por dentro, y a pesar de mucho tiempo, y llega el hijo: mamá, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Y empieza a sacar nuevamente: otra vez tu papá, y el otro aquello, y que no sé cuánto, y que aquí, que allá, y el otro llegó solamente para poder compartir la vida con su mamá y está solamente escupiendo veneno. El otro a lo mejor ya hasta ni va a quererse acercar a la mamá, porque cada que se acerca lo único que hace es hacer una vomitadera de todas las cosas, que incluso puede ser que hasta ni esté viviendo ya con él, pero como sigue nuevamente tragando de la misma porquería, por eso no sale de su intoxicación. ¿Y cómo vamos a salir de ese proceso si nos estamos otra vez volviendo a intoxicar, dándole vueltas a la misma cosa? Entonces, obviamente, nosotros primero debemos de querer perdonar. Si no queremos perdonar, así me traigan a quien me traigan, no voy, ¿y qué? Yo no quiero. Entonces, para aprender a perdonar, primero tengo que querer perdonar. Ese tiene que ser como que el principio. A veces la gente dice: voy a traer a fulana de tal para que es que está sufriendo mucho, que trae problemas y todo. Y si no quiere, a veces algunos de ustedes me mandan sus contactos: padre, mándele el evangelio a esta persona que lo necesita mucho. Pero la otra persona no quiere. Y a mí me ha tocado mandarle los evangelios y luego recibo mentadas de madre. Dijo: para quien me la mandó, ahora le regreso. Y yo les doy 100 por 1, ándele, yo soy generoso, no crean que... Sí, ¿yo qué culpa tengo? O sea, ¿y quién te dijo? ¿Y quién te pasó mi contacto? No, fulano de tal me dijo que... ¿Y qué? No sé qué. ¿Qué? Por eso ya mejor les digo yo, pues mejor dale tú mi contacto y ya lo demás, porque pues uno qué necesidad, ¿verdad? Pero la otra persona no quiere. Y si no quiere, dicen en mi rancho, los zapatos ni a fuerzas entran. O sea, ¿cómo obligar a una persona? Entonces, lo primero, hay que querer perdonar. Para saber perdonar, hay que aceptar que somos libres de lo que sentimos y que nosotros vamos consintiendo las cosas. Si yo sé que algo me perturba, algo me afecta, yo tengo que poner un límite, y para eso también debo de tener fuerza interior, voluntad, y poner un límite. A ver, esto me beneficia, esto me ayuda, esto me da paz, hasta aquí. Pero si no tengo voluntad, les dicen algunos de ustedes: no coma tanta azúcar, que le está afectando en su salud, y usted no es medidito. Ay, pues al cabo, ¿qué tanto es tantito, hombre? Y si en eso uno no tiene voluntad, ahora imagínate con los sentimientos. Entonces uno debe también determinar en sentir. Si yo quiero perdonar o aprender a perdonar, tengo que yo poner un límite. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, no más, ya no dejo avanzar más. La inteligencia ahí también tiene que trabajar. Y tenemos que ser también creativos. ¿Qué herramientas busco para tratar de deslindarme de aquello que me está intoxicando? De esa manera entonces voy a aprender a perdonar. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es evitar los sentimientos que producen algo malo en mí. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que provoca un sentimiento? Una imagen en mi cabeza. Te dicen el nombre de esa persona y empieza a darte vueltas en el estómago, porque ahí es donde se acumulan todas las cosas esas. Empieza a darte vueltas y oye, controla eso. Empiezas otra vez a recordar el momento en el que te dijo y empiezas a imaginarte, y yo aquí restregándome por dentro, y aquel anda feliz como si nada, es un hipócrita, voy a creer que no. Uno tiene que también controlar eso, evitar esos pensamientos que provocan los resentimientos y dolores internos. Si tú no eres capaz de detener eso, pues obviamente vas a envenenarte y seguir adelante. Entonces viene el pensamiento, viene la idea, deténla. Después, el querer buscar herramientas. Hay que buscar herramientas que nos ayuden a tener esa paz. ¿Qué nos puede dar paz? Ustedes ya están aquí dentro de la iglesia. A ustedes se les dice de la oración, saben de la oración, sabemos de la oración, y a veces no recurrimos a ella. Entonces hay que ser también perseverantes en aquello que nos ha dado resultado para obtener la paz. Me da la paz la oración, bueno, muy bien, soy perseverante en eso. Te dijeron de esta persona,
ponte a orar por ella, sé perseverante en orar por ella. La perdono, Señor, dale tu paz, Señor, bendícela, Señor, ¿será capaz usted que siente odio por esa persona de decir, Señor, bendice a esa persona, Señor, bendice a esa persona, Señor, derrama tu gracia, tu amor, tu paz, tu misericordia sobre esa persona? ¿Será uno capaz? Ustedes no sé si han pasado o están pasando por esos momentos de dolor y de sufrimiento contra alguien. Incluso puede ser alguien que ya falleció, porque a veces también eso, ya falleció y uno a veces no perdona. ¿Por qué? Porque me hizo tanto y a pesar de que la persona ya no está entre nosotros, mantenemos esa línea, ese conducto de resentimiento y decir, Señor, perdónala, Señor, dale tu paz, dale tu amor. Esto produce en nosotros un efecto espejo en la mente, porque nuestra mente misma se está acostumbrando a perdonar. El repetir mucho esto de te perdono, que Dios te perdone, esto va a producir un efecto espejo en mi mente que me va a ayudar incluso a encontrar paz. Regresando al punto, porque solamente era un ejemplo, en la cuestión del perdón, en el momento en el que nosotros más somos constantes de brindar ese perdón, lo aceptamos y entonces nos comenzamos a liberar. Pero si nosotros no perdonamos a los demás, si nosotros cada vez le ponemos más piedritas al zapato, más adolorido vas a estar conforme el pasar de tu vida, de tus días en este mundo. Y es solamente el sufrir. Entonces hay que querer perdonar y buscar lo que me da paz. Un elemento espiritual para perdonar a los demás es la comprensión, trabajar en la comprensión, en la compasión, que es lo que nos refleja en este caso el Evangelio. Por ejemplo, cuando llega este fulano que debía mucho, le dice, ten compasión de mí. Y el otro dice, sí, tuve compasión de ti. Y porque tuve compasión de ti, tú debiste ser compasivo con el otro. Para poder perdonar, entonces nosotros tenemos que trabajar en la compasión, en la comprensión. Tenemos que trabajar en la paciencia. Si yo quiero perdonar desde adentro, comprende, sé paciente, sé compasivo, cultiva el amor, porque del amor nace el perdón, nace la comprensión, nace la paciencia. Yo estoy lleno de amor, entonces tengo capacidad de perdonar. Estoy lleno de resentimiento porque yo soy lo que como, dicen los nutriólogos. Yo soy lo que como, soy de lo que me alimento. Y al decir yo soy lo que como, entonces mi proyección, voy a transpirar todo aquello de lo que solamente me estoy alimentando. Y si yo me alimento de Dios, lo que fluirá de mí será amor, perdón, compasión y comprensión. Oye, sufres porque quieres. Muchos de nosotros podemos tener enfermedades físicas y vamos con el doctor, oiga, usted trae la presión alta, usted trae el colesterol ya muy subido, usted ya está acercándose a la diabetes, oiga, bájele. Está en uno también cuidarse. Y cuando nos han dicho ya, o nosotros hemos experimentado de los problemas físicos, pero no ponemos un límite a lo que nos está contaminando, hay otras cosas que llegan, que no podemos controlar. Se descubrió un cáncer. ¿Por qué llegó el cáncer? Pues quién sabe, pero si tienes una diabetes o si tienes la presión alta, te dicen no consumas lo que es sal y otras cosas más, tienes que consumir esos alimentos, pero no te mides. Entonces tú tienes también la culpa, sufres porque quieres. El otro hará tus cosas, pero tú eres dueño de tus sentimientos y tú permites qué es lo que te contamina o lo que te libera. Si quieres vivir en paz y si quieres ser feliz, tienes que trabajar en ti. Pero pues a veces, ¿verdad? Nos gusta ser víctimas, nos tiramos al suelo para que nos levanten, porque nos hemos acostumbrado a, ay pobrecito, ay pobrecita. Somos pepenadores de la compasión de otros, de la lástima de otros. Ay, ¿cuánto sufres? Por tarugo también tú. Pues tú también estás permitiendo y dejando entrar todas esas cosas. El otro podrá ser el mismo diablo, pero si tú dejas entrar todo lo que te escupe y te lo tragas, tú también estarás recibiendo las consecuencias. Hay que también ser comprensivos porque
pues habrá tantas personas que no tienen ya la fuerza para poderse levantar y poder tomar una decisión sobre su vida porque se han hecho dependientes de los insultos, dependientes de las ofensas, y los maltratan y las humillan, y ya no pueden caminar 10 metros de distancia de esa persona porque ya no se sienten capaces en la vida. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Y cómo le voy a hacer? Pues ya los hicieron dependientes, ya son personas frágiles que no pueden caminar por sí solas y no tienen la voluntad para poderse levantar y poder recuperar ese perdón y esa paz que necesitan de parte de Dios. Entonces hay que trabajar en aquello que nos fortalece: comprensión, paciencia, amor. Hay que buscar sin duda lo que es un guía espiritual, alguien que te oriente, pero hazle caso, porque cuánta gente ahí viene que a veces: padre, quiero venir a platicar con usted, quiero que me dé un consejo, y ahí se tarda uno a veces las horas, 1, 2, 3 horas, y las personas a veces no ponen en práctica y ni siquiera apuntan, como si fueran tan fregonas para la memoria, lo que uno les está diciendo. Una señora vino una ocasión, pero así desgarrada, no dormía, ojerosa y todo. Le dije: señora, mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto al mes. Me dice: quisiera volver a platicar con usted. Le dije: ok, antes de venir a la consulta, dígame si ya se tomó la receta y la puso en práctica. No. Dije: entonces no venga hasta que no la ponga en práctica. Porque me va a venir a decir lo mismo y le voy a decir lo mismo. O sea, usted tiene que trabajar en sí. Ya después ya no vino la señora, dice: no, ridículo. A lo mejor ella quería solamente una almohada para descargar sus lágrimas, o a lo mejor ya se había acostumbrado. La verdad no sé qué haya pasado, pero sí me daba tristeza. Pero uno también tiene que amarse y quererse, pero hay que trabajar en eso. Hay que buscar un guía espiritual, y si no hay que buscarlo, yo creo que cuando ustedes, por ejemplo, van a la confesión, ya ustedes ya los conoce el Padre. Ya dice: pecador, ya te conozco, ya sé, ya uno ubica. Pero por lo mismo uno tiene que esforzarse. Yo voy a trabajar en esto, recibo una orientación, el Padre me dice: ok, ya no hagas esto, ya no lo hagas. Oye, corrígete en esto. Muy bien, me voy a corregir en esto, pero no haces caso. ¿Cómo te vas a recuperar o cómo te vas a fortalecer? ¿Cómo vas a adquirir aquello que te da felicidad? Busca un guía espiritual. Hay que abrirse a la gracia de Dios y pedir por la otra persona. En la medida en que nosotros logremos perdonar a los demás, pues también vamos a perdonarnos nosotros mismos y vamos a adquirir esa fuerza, que eso es lo que quiere el Señor y lo que sin duda nos presenta también en esta parábola. Así como Dios te perdona a ti, también tú perdona a los demás. Sé compasivo, sé misericordioso. Y así también irás poco a poco rescatándote tú y rescatando a la humanidad. Cada vez nos estamos desmoronando más como sociedad, como humanidad, porque simplemente no nos amamos nosotros, no nos queremos. Si nos quisiéramos realmente, cuidaríamos nuestra salud física y también nuestra salud espiritual. Pero ni una ni otra, y por eso andamos por la calle de la amargura cada vez más sufriendo. Otra cosa es la persona que no quiere encontrarse con la paz y está haciendo sufrir, pero uno también debe aprender cómo luchar con esas personas. Ahorita yo lo que veo en el Evangelio es: el Señor quiere que nosotros nos dispongamos para liberarnos y sanar nosotros. Otra cosa ya es tratar el tema del que te ofende, del que te maltrata, del que te humilla. Pero eso será en otra ocasión, chiquitines, porque ya nos aventamos mucho tiempo y después se me quedan dormidos los que ya estaban dormidos. Pidámosle a Dios que nos ilumine, y nosotros hay que ser perseverantes en lo que nos dice la palabra del Señor.